¿Qué tal, hermanos y amigos? Dios les bendiga en esta hora y a la hora que ustedes tengan el devocional. Por ahí ya se les envió el texto clave. Seguimos viendo el libro de Romanos y vamos a continuar con esta parte de la palabra de Dios. La vez pasada, el jueves pasado, iniciamos el tema de la culpabilidad del hombre. Y pudimos ver, para poder entender lo que Pablo está queriéndole decir a los hermanos en Roma, teníamos que ver un poquito sobre la revelación progresiva, o sea, cómo Dios se ha venido revelando. Y dijimos que en la revelación progresiva, Dios sembró la semilla en todos los corazones. Desde Génesis se ha venido revelando desde Génesis y ha sembrado la semilla de la revelación de Dios mismo desde el Génesis. De ahí que el hombre ha tomado rumbos diferentes, porque también está la semilla del mal. Y en este día yo quiero que podamos ver la revelación general de Dios. Y propiamente dicho, Pablo a los romanos les va a hablar claramente sobre la revelación general. Hay dos textos en la Biblia que hablan de la revelación general de Dios y ahora quiero mencionarlos. Primero, Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. La revelación general se refiere a la revelación de Dios, de sí mismo, a través de la naturaleza, a través de lo creado por Dios. Eso es la revelación general. Por eso Pablo va a decir en esa parte de la palabra de Dios. Pero también ahí mismo va a decir las consecuencias de salirse de la revelación de Dios. Ahora bien, el salmista también habla de la revelación general de Dios. Dice así, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Es decir, el salmista también habla de que Dios se revela a través de lo creado, a través de todas las cosas hechas. Y va a decir que nadie tiene excusa. Va a decir Pablo que al plantar Dios en el corazón de él la semilla del conocimiento de Dios, ya a través de lo creado ya se puede relacionar con Dios mismo. Ahora bien, tenemos que entender que aún a pesar de eso, el hombre va a buscar excusarse ante Dios o va a salir con cosas que tienen que ver con demeritar si Dios existe o no existe. Ahora bien, hay dos cosas que tienen que ver con la existencia de Dios en el hombre y la existencia de Dios como una manera natural en el hombre. Y la primera de ellas es que hay una necesidad de adorar. El hombre tiene una necesidad de adorar. Es plantada en el corazón del hombre la necesidad de adorar. Y yo quiero que vean ahí en Romanos, lo vamos a ver con calma, Romanos el versículo 23 del capítulo 1. Vean lo que dice. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Quiero que vean lo que este texto nos enseña, lo que este texto dice. Dice por una parte,
cambiaron la gloria de Dios. Es decir, dijeron, Dios no existe, pero hay una necesidad de adoración. Y esa necesidad de adoración la trasladan a un hombre, a la imagen de un hombre. Desde la antigüedad adoraban a Nerón, que era los romanos. Los romanos adoraban al César, y en este caso era a Nerón. Tenían esa necesidad de adorar a un hombre. Y en la actualidad no hay nada diferente. Sigue habiendo esa necesidad en el hombre de adorar. Y dice de hombres, pero también dice a semejanza de imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y acá el punto, no estamos diciendo que es bueno que el hombre adore cosas. Estamos diciendo que es plantada esa necesidad de adorar. Si no adora a Dios, si cambian la adoración a Dios y dicen Dios no existe, van a buscar de alguna manera adorar lo creado por Dios. Incluso una persona que se diga atea desde el punto de vista filosófico va a adorar o tiende a ser influenciado por una persona. No hay pocos ateos que han nacido de cuestionarse. Nacen siempre por una frustración, por un trauma, y son influenciados por algún escritor o algún filósofo. Por lo regular, al leer a Nietzsche, se empiezan a influenciar y empiezan a crear en su mente que no existe el Dios de la Biblia. Y entonces es ahí cuando van a caer en adorar la imagen de algo. Y eso es lo que estamos acá argumentando, que hay una necesidad de adoración. Y hoy en la actualidad los jóvenes tienen esa necesidad de adorar a un artista, de adorar a un futbolista, de adorar a una persona, a un youtuber o a alguien. Pero hay esa necesidad inherente en el hombre. Y ante esa necesidad, Dios se ha revelado ante esa necesidad. Por eso Pablo va a decir, ellos cambiaron y en lugar de honrar al Creador, empiezan a adorar lo creado por Dios. Recuerden que el hombre tiene plantado eso en su corazón. Y entonces cuando las civilizaciones empiezan a expandirse, a emigrar a diferentes lugares, empiezan también a pervertirse. El diablo empieza a pervertir. Y entonces va a sembrarles a ellos la necesidad de adorar, pero cosas creadas. Ese por un lado. Ahora bien, hay una pregunta que uno se haría desde el punto de vista filosófico, que lo haría una persona agnóstica, no un ateo, pero un agnóstico. Diría esto, el hombre creó a Dios. Y entonces nosotros preguntaríamos, si el hombre creó a Dios, y dicen, porque le tenía temor a las cosas, y entonces empezó a adorar lo creado, y entonces él crea sus propios dioses. Pero si el hombre creó a Dios, si es así, ¿de dónde entonces sale la idea de un Dios? Tuvo que haber una idea de un Dios. Y allí está el punto otra vez. Es lo que Dios ya plantó desde el Génesis. Cuando lo creó, había una relación con el hombre. Entonces todas las generaciones tienen eso plantado ya en su corazón. Recuerden que también en Génesis el diablo interrumpió esa relación que había con Dios. También sembró la duda y también sembró la corrupción, o lo que en griego se le conoce como el amartear, el errar a adorar a Dios. Ahora, el ateísmo verdadero nace en Génesis, con Adán y Eva. El ateísmo filosófico dogmático es muy reciente, pero es un dogma también. Pero el real es cuando la persona quita a Dios, al verdadero Dios, de adorarlo. Y entonces no es que el hombre crea a Dios. El hombre tiene la necesidad en su corazón de Dios. Y por eso nace ese pensamiento. Viene allí en su genética. La otra. Dios creó al hombre. Si Dios creó al hombre, entonces esa es la respuesta. Sí, y plantó la necesidad de la adoración. La otra es la conciencia del bien y del mal. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio
su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y ahí está el punto. Pablo va a decir que el hombre tiene la conciencia moral del bien y del mal, la tiene plantada en su corazón. El hombre tiene plantada la conciencia, ese es un punto importante. Dios la sembró en el corazón, la conciencia del bien y del mal. Fue Fyodor Dostoyevsky el que dijo: si Dios no existe, todo está permitido. Y este hombre ruso, ateo, no creyente de Dios, va a decir eso: si Dios no existe, todo está permitido. Esto está sugiriendo que los conceptos del bien y el mal no tienen una justificación racional si Dios no existe. Entonces, no se justifica el bien y el mal. Dawkins dice que las personas perversas están dirigidas por la genética de ellas. Y si es así, entonces esas personas no se les puede juzgar, pues. No puede haber una ley que los juzgue si son así, si son dirigidas por su genética. Entonces cualquier persona justificaría lo malo y lo perverso. Si saca uno a Dios de la jugada, acá lo que estamos diciendo es que cualquier cosa se puede permitir. Y no estoy diciendo que el ateísmo filosófico no pueda ser moral, porque hay ateos que pueden ser morales. Lo que estamos diciendo es que si lo sacas de la jugada a Dios, no tiene sentido ser moral. Y eso es lo que está diciendo este filósofo. Por eso, hermanos, concluyo. Yo quiero que podamos nosotros como cristianos ver lo que Pablo está tratando de transmitir a la raza, a los romanos en este caso. Y concluyo con 3 cosas. Número 1, Dios plantó la necesidad de él desde el principio, hermanos. Dios plantó la necesidad de Dios desde el principio. 2, Dios se ha revelado para todos de manera general, que es lo que estamos viendo ahorita, a través de lo creado. 3, Dios sigue revelándose de manera personal a toda persona. Dios sigue trabajando con las personas. Y Dios, el propósito de Dios no es que el hombre diga Dios no existe o no estamos acá para debatir si Dios existe o no. Porque la Biblia no se trata de eso. La Biblia tiene una presuposición donde nunca está altercando si Dios existe. Da por hecho que Dios existe. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no podemos debatir con alguien sobre la existencia de Dios. Existe Dios. Y entonces lo que Dios está haciendo es buscar relacionarse con toda persona para darle una oportunidad de salvación. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso es lo que Pablo va a llegar a decir, que es la justificación. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros como cristianos tenemos que valorar la revelación que Dios sigue haciendo con nosotros. Dios nos escogió a nosotros. Nosotros somos hijos de Él. Nosotros le amamos no porque nosotros seamos buenos, porque Él nos amó primero y se entregó por nosotros a través de Cristo Jesús. Y ese es el mensaje central, Cristo Jesús. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, el jueves, la revelación ya personal o particular. Hermanos, que Dios les bendiga. Yo espero que podamos ir reflexionando, ir entendiendo acerca de lo que Pablo está escribiendo en esta carta y que nos sea de bendición. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Pueden compartir ahora estos videos también por el Facebook. Compártanlos, reenvíenlos a alguien más. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.